Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar el tema de lo que se va a ver mañana en el Congreso, el adelanto de elecciones. ¿Lo van a reconsiderar? Esperemos que sí. ¿Qué es lo que ha pedido la presidenta Dina Boluarte? Es que el Congreso tome de una vez conciencia de que es urgente esta medida para pasar la página. Estamos conectados con José Tello, ministro de Justicia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Mañana el Congreso va a ver la reconsideración, esperamos que así sea, se necesitan 66 votos para ver el proyecto de ley de adelanto de elecciones tal como pidió la presidenta Dina Boluarte. El Congreso necesita 87 votos para aprobar este adelanto de elecciones. Pero si llega solamente a los 66 votos, pasaríamos al referéndum. En ese escenario, ¿cuánto más se podría extender el plazo para concretar el cambio de gobierno? A ver, eso es un tema que tendríamos que ver cómo se va a resolver el día de mañana en el Congreso de la República. Efectivamente, lo que ha señalado ahorita en los plazos responde a la aplicación del artículo 206 de la Constitución, que establece lo que son las reformas parciales o totales de la Carta Magna y que señala claramente que estas iniciativas de reforma constitucional tienen que ir por un conducto en el cual esta se vota y es aprobada por una mayoría absoluta, que es la mitad del número legal de congresistas más uno, en una legislatura. Y obviamente podría tener el referéndum confirmatorio, que sería lo que se daría, obviamente, tiempo después, a efectos de que esta reforma constitucional quede asentada. Ahora, la excepción a esta regla es la votación de 2/3 del total de congresistas, del número legal de congresistas, que son 87 votos, en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Entonces, sí, pues son escenarios que están ahí en cuanto a lo que se podría dar como la reforma constitucional que permitiría el adelanto de elecciones. Pero acá hay que tener en cuenta algo que es importante. Creo que el temperamento del Congreso debe apostar a hacer sintonía con lo que pide la ciudadanía. Algo que, por ejemplo, sí ha hecho Dina Boluarte como presidenta de la República. Ella ha sido bastante clara en que se tiene que dar un adelanto de elecciones. Es más, el Ejecutivo ha presentado proyecto de adelanto de elecciones al 2024, pero la propia presidenta ha dicho que no hay ningún problema en que se haga el 2023. Y si se tiene que hacer el 2023, que se haga el 2023. Lo que hay que lograr es que en el más corto plazo se den estas elecciones y todo realmente vuelva a la calma, porque lo que queremos los peruanos es avanzar. Este gobierno ya asumió que es un gobierno de transición. Al asumir que es un gobierno de transición, simplemente estamos nosotros para hacer la aposta a quienes sean electos por los próximos 5 años dentro de un proceso que esperamos se dé en el más corto plazo. ¿Y cuáles son las acciones que tomaría el gobierno de Dina Boluarte si es que el Congreso no se pone de acuerdo en ese adelanto de elecciones? Lo que pasa es que nosotros no podemos, digamos, anticiparnos a un escenario que se tiene que, en todo caso, mañana presentar. Es una decisión del Congreso, o sea, ellos ahorita están en una etapa deliberativa, están viendo de tener una posición para tratar esta reconsideración que se ha presentado la semana pasada y tratar de viabilizar este adelanto de elecciones con una reforma constitucional. Nosotros no podemos, y te pido por favor que consideres que como ministro de Estado tampoco puedo hacer, digamos, un juicio de valor como miembro del Poder Ejecutivo de lo que va a ser el Poder Legislativo. Hay que respetar lo que es la autonomía de cada poder del Estado y las funciones que tiene cada poder del Estado. Y mañana lo que va a ocurrir es que el Congreso de la República, con la autonomía, con la soberanía que tiene, va a determinar si va o no va este adelanto de elecciones. Todo está en manos de ellos. El fin de semana, Dina Boluarte dio un mensaje a la nación donde le pedía al Congreso de la República que reconsidere esta situación y que por favor se pronuncie lo más pronto posible en una votación. Ya mañana se acerca la fecha. Pero para muchos cometió el error de no explicar cuánto tiempo va a tomar estas elecciones. Porque mucha gente al interior del país no lo sabe. Se va a explicar, los ministros de Estado los que están ya yendo a las regiones, están explicando cómo sería el procedimiento de adelanto de elecciones
para que la gente entienda que no es un efecto inmediato, sino que toma sus plazos y su tiempo? A ver, creo que estamos confundiendo las vocerías. O sea, nosotros desde el lado del Ejecutivo respondemos por un proyecto de ley que hemos presentado ante el Congreso de la República, un proyecto de ley de reforma constitucional pidiendo el adelanto de elecciones. Hemos dado explicaciones a la ciudadanía, tal cual lo acabo de hacer hace un instante por este importante medio, y gracias a una pregunta que me formulaste, de que nosotros no tenemos ningún inconveniente que las elecciones sean el año 2024 o el año 2023. Y es más, si es en el año 2023, en el plazo que señale finalmente el Congreso de la República. Porque quien tiene que legislar finalmente, ya recogiendo la postura del Ejecutivo y también de los organismos electorales, y además también los propios proyectos de ley que han salido del Congreso de la República, es el Congreso, el Pleno Congreso. Entonces nosotros, en tanto no hay un marco normativo vigente para efectos de poder realizar estas elecciones adelantadas, no podemos ir más allá. Es algo que, por favor, hay que ser muy respetuosos porque nosotros no podemos salir a explicar de un procedimiento, por ejemplo, que primero que no es nuestra competencia, porque una vez que se determine cómo van a ser las elecciones adelantadas, obviamente corresponderá que la Presidenta convoque el proceso electoral, pero luego sabemos perfectamente que se encargan los organismos electorales de preparar a la población en todo lo que es el desarrollo del proceso electoral. Entonces, lo único que quiero ser bien claro, y en eso, por favor, Mayra, sí, sí quiero ser muy enfático, es en que nosotros estamos hoy en día viajando el Perú entero, justamente dando cuenta a la población que sí queremos adelanto de elecciones, que Dina Boluarte, como presidenta constitucional de la República, quiere adelanto de elecciones, que sea el 2023, 2024, pero que haya adelanto de elecciones. Y ese adelanto de elecciones, también hay que ser reiterativos, corresponde que lo determine el Congreso de la República a través de una reforma constitucional. Muy bien, ministro. Usted ha señalado que los ministros de Estado están viajando ahora a las regiones y a usted le ha tocado, si no me equivoco, y me saca del error, Huánuco, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas allá? Huánuco y Ayacucho. Hemos tenido ¿Cuál- oportunidad de estar en Huánuco y en Ayacucho. ¿Cómo están las cosas Algo allá? Porque bastante, tenemos algo entendido de que mañana bastante, hay un paro. sí, pero lo que pasa en Huánuco es que nosotros hemos tenido un espacio de diálogo con las autoridades en Huánuco. Y esto ha sido bastante interesante porque hemos podido escuchar el sentir de la población. Incluso también hago la precisión, porque ha salido una nota de un medio de comunicación, que hubo una petición de infraestructura, 3 locales, cita la policía, si mal no me equivoco, en la localidad de Amarilis. Este pedido, por si acaso, se hizo por parte del jefe de la región, general a cargo, en este espacio de diálogo que se globalizar. Y hay que señalar que nosotros permitimos que se haga para que se canalice a través de nosotros hacia quienes van a asumir el gobierno regional a partir del 1 de enero del año 2023. Porque ese tema de infraestructura es un tema que está en el gobierno regional de Huánuco desde hace muchos años en lista de espera. Entonces le hemos pedido ahí al gobernador electo de que le dé prioridad y que en lo que corresponde al Ejecutivo vamos a darle todas las facilidades del caso, porque nosotros hemos sido también el encargo de hacer coordinaciones multisectoriales, o sea, correr detrás de las necesidades y a los demás colegas que tienen las necesidades de la población. Por ejemplo, yo estoy anterior sobre este pedido y los gobiernos, en este caso el gobierno regional de Guadalupe, está al tanto y le tiene que dar prioridad a partir de enero, porque es importantísimo que se tenga un tema de seguridad. Además, por ejemplo, ese día sí hablamos también de las necesidades de la zona, que efectivamente pues tenía la necesidad de poder tener una mejora en infraestructura, que no era algo muy complicado, ya se solucionó ese tema, y además también hemos estado viendo necesidades de diferentes sectores de la población, y acá hay que ser claro, sectores rurales, sectores urbanos, que necesitan que sus demandas de infraestructura, de servicios. Es sumamente importante que eso se dé. En esta ronda participaron autoridades universitarias, pero también autoridades regionales y municipales electas. Participaron sobre todo
líderes y fue una dinámica bastante interesante y productiva. Un espacio de algunas horas en el cual tenemos algunos acuerdos e incluso hay un acta, algo que también ya se va a volver una costumbre. Los ministros de este gobierno vamos a viajar al interior del país permanentemente. Muy bien, ministro. Entonces, ¿y en Ayacucho cómo está la situación? Porque tenemos entendido que mañana hay una paralización, que están amenazando a la gente allá. ¿Cómo han recibido su llegada las autoridades? ¿Qué les han podido alcanzar? A ver, hay que ser bastante claros en algo. En el caso, por ejemplo, de Huánuco, déjame por favor cerrar eso, fuimos con la ministra de Agricultura, porque viajamos no un solo ministro, sino un grupo de ministros. Y en el caso de Ayacucho viajamos además la ministra de Agricultura, junto con la ministra de Salud. Por supuesto, fuimos tres ministros de Estado en la región y estuvimos ahí en una actividad de establecer espacios de diálogo. Todavía no se ha abierto el espacio de diálogo a Ayacucho. Simplemente se ha ido a tener un acercamiento. La zona tenía una convulsión bastante fuerte. Y lo que hemos ido a ver nosotros allá es más bien la extracción de tres personas que tenían problemas de salud graves y tenían que venir a Lima para recibir una atención, digamos, más especializada de la que podrían haber recibido en Wuhan. Entonces, hemos ido en un vuelo especial por salvaguardar la vida de estas personas. Hemos expresado, y a través de este medio también lo voy a hacer, nuestra condolencia por todos los peruanos que han muerto. Lo hicimos en Ayacucho y ahora por este medio lo hago a nivel nacional. Eso no se debe volver a dar. La vida humana es valiosa y tenemos que cuidarla. La vida de nuestros connacionales. La protesta tiene que ser con no caer en violentismo y en situaciones que definitivamente tienen que ser esclarecidas y además de esclarecidas, bueno, tomarse las acciones correspondientes. Ministro, hay otro tema también importante que no se ha hablado mucho porque es un nuevo gobierno, el gobierno de Dina Boluarte, porque tiene pocos días, pero la Procuraduría General de la República importa. ¿Cuál va a ser la diferencia con el anterior gobierno o cómo van a trabajar con la Procuraduría General de la República? Quizá van a pedir más presupuesto para la Procuraduría General para que trabaje mejor en casos emblemáticos, por ejemplo. No solamente casos emblemáticos, todos los casos que tiene a cargo la Procuraduría General de la República y también de sus dependencias a nivel nacional. Tenemos que fortalecer ese sistema administrativo que tiene una cobertura transversal. Cuando hablo de transversal, la Procuraduría, por si acaso, está en el gobierno nacional, regional y municipal. Entonces tenemos que empezar la Procuraduría a todo nivel y de mejorar la Procuraduría en cuanto a la prestación de sus servicios y las comodidades que pueda requerir. Si eso requiere más presupuesto, bueno, habrá que sustentar bien el aumento de un presupuesto y solicitarlo, en este caso, pues al Ministerio de Economía y Finanzas, pero eso ya se verá en su momento y requiere además de un estudio y un trabajo técnico que se tiene que hacer en el corto plazo, porque también hay que ser bastante claros en esto. Si se requieren estudios para sustentar ciertas políticas de Estado que van, pues, por ejemplo, en este caso, el fortalecimiento de lo que es el sistema de defensa jurídica del Estado, las Procuradurías, bueno, este tema si demanda un factor económico, el mismo tiene que estar debidamente sustentado y tiene además que, obviamente, pues pasar los tamices necesarios para tener una aprobación y poder efectivizarse en el corto plazo. Porque hay que ser claros, y lo voy a volver a reiterar, estamos ante un gobierno de transición y un gobierno que no va a durar mucho tiempo, pero mientras esté en ejercicio va a ser lo mejor por todos los peruanos porque es el deseo de la presidenta y también de todo el gabinete que la acompaña. Sin duda, pero queda igual la expectativa de qué es lo que va a pasar, porque, por ejemplo, ¿cómo harán para fortalecer a la Procuraduría para que ningún otro gobierno tenga injerencia en la Procuraduría como ha ocurrido con el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo? A ver, ya está yendo hacia otro tipo de mecanismos que son distintos al tema de mejora de infraestructura, logística que pudiese requerir la Procuraduría, contratación de personal. Estamos yendo ya hacia el trabajo que realiza la Procuraduría y el salvaguardar su labor. Eso definitivamente va a ser materia de revisión, pero para
pueda revisar ese tema, vamos a mandar algo de tiempo y vamos a tener que tener una postura al respecto para efectivamente, o sea, garantizar que tenga un trabajo lo más objetivo posible y lo más eficiente, porque el sistema lo que tiene que garantizar es que el Estado esté salvaguardado. Entonces hay que permitir que eso ocurra. Muy bien, y finalmente, ministro, de repente voy a cometer aquí una infidencia, una curiosidad. ¿Ya sabe el nombre del primer ministro? ¿Ya se conoce? Es una decisión de la Presidenta de la República. No lo ha conversado todavía con sus ministros de Estado, entonces. La Presidenta toma esa decisión. Lo único que te puedo asegurar es que todos nosotros estamos a servicio de la patria y tenemos, o sea, en la Presidenta la persona que puede decir quién sigue y quién no sigue. Esto es un tema, lo vuelvo a resaltar, de servicio a la patria, y mientras estemos abocados en las funciones que se nos han encomendado, seguiremos trabajando. Lo demás son decisiones de la jefa de Estado. Claro. Y con la juramentación del nuevo premier también vendrá la juramentación de los nuevos ministros de Educación y de Cultura. Eso es algo que tiene que precisar la Presidenta. Muy bien, ministro. No nos ha querido adelantar, pero vamos a esperar entonces. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bien, era entonces el ministro de Justicia, José Tello, que ha dicho prácticamente que depende de la decisión de Dina Boluarte deslizar el nombre del nuevo premier y también de los ministros que dejaron las carteras de Educación y de Cultura. Mientras tanto, ha dado detalles importantes y le ha dicho al Congreso que la pelota está en la cancha de ellos y que ellos van a tener que decidir el día de mañana si se adelantan o no las elecciones. No ha querido adelantar cuáles son las acciones futuras que tomaría Dina Boluarte si es que el Congreso le dice no al adelanto de elecciones. Nosotros vamos a regresar con más información.